Bienvenidos a Relatos Escalofriantes. Esta noche te traigo historias que han aterrorizado a México durante generaciones. Brujas y encuentros sin explicación. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Ahora sí, comencemos. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. Cosas que suceden en los pueblos más tranquilos, donde todos se conocen y las puertas nunca tienen llave. A veces la persona que más confianza nos da, la que nos ayuda en los momentos más importantes de nuestra vida, puede esconder secretos tan oscuros que preferiríamos no conocerlos jamás. Esta es la historia de Alicia, una joven madre de San Miguel de Allende, Guanajuato, quien vivió algo que jamás podrá olvidar. Todo comenzó en el año 1987, en un pequeño pueblo cerca de la sierra. Allí vivía una mujer llamada Esperanza. Tenía 80 años según decían, pero cuando la mirabas, algo no cuadraba. Su piel apenas tenía arrugas, sus manos eran firmes y fuertes, y caminaba con la energía de alguien que apenas había cumplido 30. La gente del pueblo lo atribuía a que era una mujer trabajadora, de esas que nunca se quejan y que siempre están ocupadas. Esperanza era partera, la mejor de toda la región. Cuando una mujer estaba por dar a luz, no importaba si era de día o de noche, si llovía o hacía frío, Esperanza llegaba a la casa con su bolsa de tela desgastada y sus manos seguras. Sabía exactamente qué hacer, qué decir para calmar a las madres primerizas, cómo acomodar al bebé si venía atravesado. Los doctores del hospital más cercano, que estaba a 2 horas de camino, ni siquiera se molestaban en venir cuando sabían que Esperanza estaba atendiendo el parto. Durante más de 40 años, Esperanza había traído al mundo a cientos de niños. Familias enteras le debían la vida. Los abuelos la recordaban de cuando eran jóvenes, y ahora sus nietos también nacían en sus manos. Era una institución en el pueblo, alguien a quien todos respetaban y querían. Pero había algo extraño, algo que nadie quería mencionar en voz alta, pero que todos habían notado. De vez en cuando un recién nacido desaparecía. No era algo frecuente. Pasaban años entre un caso y otro, a veces hasta 5 o 6 años, y siempre había una explicación que parecía razonable. El bebé había nacido muy débil y no logró sobrevivir la noche, o la madre, en su delirio posparto, no lo había cuidado bien, o había sido una tragedia inexplicable, de esas que pasan en los pueblos donde no hay hospitales cerca. Las familias lloraban, hacían sus velorios, y la vida seguía. Esperanza era siempre la primera en consolar a los padres, en decirles que no era su culpa, que algunas cosas simplemente suceden y no tienen explicación. Y la gente le creía, porque ¿cómo no iban a creerle a la mujer que había salvado tantas vidas? Alicia conoció a Esperanza en el verano de 1987. Tenía 24 años y estaba embarazada de su primer hijo. Su esposo, Roberto, trabajaba en el campo y apenas ganaban para vivir, pero estaban emocionados de convertirse en padres. Alicia había escuchado hablar de Esperanza toda su vida. Su propia madre había nacido con la ayuda de la partera y también sus hermanos. Cuando Alicia fue a visitar a Esperanza por primera vez, la encontró en su casa, una construcción antigua de adobe con techo de teja, llena de plantas medicinales colgando del techo y frascos con hierbas en todos los rincones. Olía a romero y a algo más que Alicia no pudo identificar. Algo dulce pero penetrante. Esperanza la recibió con una sonrisa amplia. Sus ojos eran de un color café muy claro, casi dorado, y cuando miraba a Alicia, la joven sentía que la estaba viendo por completo, como si pudiera leer cada pensamiento. «Vas a tener un niño hermoso», le dijo Esperanza, poniéndole una mano en el vientre sin siquiera preguntar. «Fuerte y sano. Va a nacer en diciembre, cuando empiece el frío». Alicia sonrió emocionada. «¿De verdad lo cree?» «Lo sé», respondió Esperanza con seguridad. «He traído al mundo a tantos niños que ya puedo sentirlos antes de que nazcan». Durante los siguientes meses, Alicia visitó a Esperanza cada 2 semanas. La partera le daba tés de hierbas para fortalecer al bebé,
Le enseñaba ejercicios para facilitar el parto, y siempre tenía palabras de aliento. Alicia comenzó a sentir un cariño genuino por aquella mujer que, a pesar de su edad, parecía tener más vida que muchas personas jóvenes. Pero había momentos extraños, pequeñas cosas que Alicia notaba pero que no se atrevía a mencionar. Por ejemplo, una tarde llegó a la casa de Esperanza sin avisar, porque tenía un dolor en la espalda y quería que la revisara. Tocó la puerta varias veces pero no hubo respuesta. Alicia sabía que Esperanza casi nunca salía de su casa durante el día, así que insistió. Finalmente escuchó ruidos adentro, como si alguien se moviera rápidamente, y luego la puerta se abrió. Esperanza estaba despeinada, algo muy raro en ella. Su ropa estaba desarreglada y tenía tierra en las manos y en la cara. Parecía cansada, agotada incluso, como si no hubiera dormido en días. «¿Qué pasó, hija?», preguntó Esperanza recuperando la compostura rápidamente. «¿Todo está bien con el bebé?». Sí, respondió Alicia un poco desconcertada. «Solo tenía un dolor en la espalda y pensé que podría revisarme». «Ah, claro, pasa». Mientras Esperanza la revisaba, Alicia notó que había arañazos frescos en los brazos de la partera. Eran profundos, como si un animal la hubiera atacado. «¿Qué le pasó?», preguntó Alicia señalando las marcas. Esperanza miró sus brazos como si recién se diera cuenta de las heridas. «Ah, esto. Los gatos del pueblo. Ya sabes cómo son. Se ponen agresivos a veces». Alicia asintió. Pero algo en la explicación no le pareció convincente. Otra vez, ya entrada la noche, Alicia se despertó porque escuchó un sonido extraño afuera de su casa. Era un aullido, pero no como el de un perro o un coyote. Era algo diferente, algo que le puso la piel de gallina. Se asomó por la ventana y vio una sombra moviéndose en la oscuridad. Era grande, del tamaño de una persona agachada, pero se movía de forma extraña, como si caminara en 4 patas. Le dio miedo y despertó a Roberto. Pero cuando él se asomó ya no había nada. «Fue un coyote», le dijo Roberto medio dormido. «Andan buscando comida, vuelve a dormir». Pero Alicia no pudo dormir esa noche. Algo en ese aullido le había removido algo profundo en el pecho. Una sensación de peligro que no podía explicar. Los días pasaron y llegó diciembre. Alicia sentía que el bebé estaba por nacer en cualquier momento. Una noche, comenzaron las contracciones. Roberto salió corriendo a buscar a Esperanza, y la partera llegó en menos de media hora, con su bolsa y su sonrisa tranquilizadora. «Ya llegó el momento», dijo Esperanza tomando la mano de Alicia. «No te preocupes, todo va a salir bien». El parto duró varias horas. Fue doloroso y agotador, pero finalmente, con la ayuda de Esperanza, Alicia dio a luz a un niño hermoso, tal como la partera había predicho. Cuando Alicia escuchó el llanto de su bebé, sintió que todo el dolor había valido la pena. Esperanza limpió al niño, lo envolvió en una manta y se lo entregó a Alicia. «Es perfecto», dijo con una sonrisa. «Un niño fuerte y sano». Alicia lo abrazó contra su pecho, llorando de felicidad. Roberto estaba a su lado mirando a su hijo con ojos llenos de emoción. Esperanza se quedó con ellos esa noche, como era su costumbre. Durmió en la sala, en un petate que Roberto le preparó. Le dijo a la familia que era importante quedarse para vigilar que todo estuviera bien con el bebé y con la madre durante las primeras horas. Alicia estaba exhausta, pero no podía dejar de mirar a su hijo. Era tan pequeño, tan frágil. Lo tenía en sus brazos, sintiendo el calor de su cuerpecito contra el suyo. Roberto también se había quedado despierto un rato, pero el cansancio lo venció y se quedó dormido en una silla junto a la cama. Alicia trató de mantenerse despierta, pero sus ojos se cerraban solos. El parto la había dejado sin fuerzas. Poco a poco, se fue quedando dormida, con su bebé acostado a su lado en la cama. No supo cuánto tiempo pasó. Tal vez 1 hora, tal vez 2. Pero algo la despertó. Un sonido. O más bien, la ausencia de sonido. El bebé ya no estaba llorando. Tampoco estaba respirando fuerte como antes. Alicia abrió los ojos de golpe y extendió la mano buscándolo. La cuna improvisada junto a la cama estaba vacía. El corazón se le aceleró.
Se incorporó tan rápido que sintió un mareo, pero no le importó. «¿Dónde está mi bebé?», gritó, despertando a Roberto. «¿Qué pasa?». Roberto se levantó confundido. «El niño no está aquí». Roberto encendió la lámpara de aceite y los dos comenzaron a buscar desesperados. Revisaron la cama, debajo de las cobijas, en el suelo. Nada. «Esperanza lo tiene», dijo Roberto tratando de calmarse. «Seguro lo sacó para revisarlo». Salieron corriendo a la sala. Esperanza no estaba. El petate estaba vacío. La puerta principal estaba entreabierta. «¡Esperanza!», gritó Alicia. «¡Esperanza!». No hubo respuesta. Roberto tomó un machete que tenían junto a la puerta y salió corriendo al patio. Alicia lo siguió descalza, temblando, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. La noche estaba oscura. Solo la luna iluminaba débilmente el camino de tierra que llevaba hacia el monte, y entonces lo vieron. Una figura se alejaba caminando hacia los árboles. Era Esperanza, pero había algo terriblemente extraño en la forma en que se movía. Caminaba encorvada, con pasos largos y pesados, como si le costara mantener su forma humana. Llevaba algo entre los brazos, algo envuelto en una manta. «¡Alto!», gritó Roberto corriendo hacia ella. «¡Devuélvanos a nuestro hijo!». Esperanza se detuvo. Se dio vuelta lentamente, y lo que Alicia vio esa noche la perseguiría por el resto de su vida. Los ojos de Esperanza ya no eran humanos. Brillaban en la oscuridad con un tono amarillento, como los de un animal. Su boca estaba entreabierta, y se podían ver sus dientes, que parecían más largos y afilados de lo normal. Su piel se veía diferente, como si estuviera cubierta de algo, de un vello oscuro que no había estado ahí antes. «Deberían estar durmiendo», dijo Esperanza con una voz que ya no era la suya. Era más grave, rasposa, inhumana. «No tenían que ver esto». «Devuélveme a mi bebé», suplicó Alicia con lágrimas cayéndole por las mejillas. «Por favor, Esperanza, por favor». Esperanza miró al niño que sostenía entre sus brazos. El bebé estaba quieto, demasiado quieto. «Ya es tarde», dijo. «Ya es parte de mí. Es lo que me mantiene joven, lo que me da fuerza. He hecho esto durante muchos años, muchos más de los que ustedes pueden imaginar». Roberto se lanzó hacia ella con el machete en alto, pero Esperanza fue más rápida. Se agachó y en un movimiento que parecía imposible para una mujer de su edad, esquivó el ataque y golpeó a Roberto con tal fuerza que lo tiró al suelo. Luego, ante los ojos horrorizados de Alicia, Esperanza comenzó a transformarse por completo. Su cuerpo se contorsionó, sus huesos crujieron, y en cuestión de segundos ya no era una anciana sino algo parecido a un animal enorme, peludo, con patas largas y garras afiladas. Sus ojos seguían siendo los mismos, amarillos y brillantes. Alicia gritó. Gritó con todas sus fuerzas mientras veía cómo esa criatura se alejaba corriendo hacia el monte con su bebé. Roberto trató de levantarse pero estaba aturdido por el golpe. Los gritos de Alicia despertaron a los vecinos. En minutos varias personas llegaron con lámparas y antorchas. Roberto, aún adolorido, les contó lo que había pasado. Algunos no le creyeron. Otros recordaron las viejas historias que sus abuelos contaban sobre brujas que se convertían en animales y que se alimentaban de los recién nacidos para mantener su juventud. Se organizó un grupo de búsqueda. 20 hombres del pueblo, armados con machetes, palos y escopetas, se adentraron en el monte siguiendo el rastro de Esperanza. Alicia insistió en ir con ellos a pesar de su estado, pero Roberto la convenció de quedarse. Buscaron toda la noche. Revisaron cada cueva, cada barranca, cada árbol, pero no encontraron nada, ni a Esperanza, ni al bebé, ni siquiera un rastro claro de hacia dónde había ido. Cuando amaneció, los hombres regresaron al pueblo derrotados y confundidos. Algunos decían que habían escuchado aullidos en la distancia. Otros juraban haber visto sombras moviéndose entre los árboles, sombras demasiado grandes para ser humanas. Fueron a la casa de Esperanza. La encontraron vacía. Todos sus frascos con hierbas seguían ahí. Sus plantas colgaban del techo, pero de ella no había rastro. En el suelo de su habitación encontraron algo perturbador. Huesos pequeños, muy pequeños,
enterrados bajo las tablas de madera, huesos de bebés. El horror se apoderó del pueblo. La gente comenzó a recordar todos los niños que habían desaparecido a lo largo de los años, todos los casos que habían atribuido a la mala suerte o a enfermedades, y se dieron cuenta de que Esperanza había estado entre ellos durante décadas, tal vez durante más de un siglo, alimentándose de los recién nacidos para mantener su juventud y su fuerza. Alicia cayó en una tristeza profunda. No comía, no hablaba, solo lloraba. Roberto trató de consolarla, pero no había consuelo posible. Habían perdido a su hijo de la manera más horrible imaginable. Pasaron los meses. El pueblo trató de seguir adelante, pero la sombra de lo que había pasado nunca se fue. La gente ya no se sentía segura. Por las noches, cerraban bien sus puertas y ventanas. Los que tenían bebés los vigilaban constantemente, sin dormir, con miedo de que algo entrara a llevárselos. Y entonces empezaron a llegar noticias de otros pueblos, pueblos lejanos en otras partes de Guanajuato y en estados vecinos. Noticias de una partera nueva que había llegado, una mujer mayor pero sorprendentemente fuerte y capaz. Una mujer que se hacía llamar por diferentes nombres, pero que siempre tenía los mismos ojos dorados y la misma sonrisa tranquilizadora. Y poco después de que ella llegaba a esos pueblos, comenzaban las desapariciones. Alicia escuchó esas historias y supo que Esperanza seguía allá afuera. Seguía buscando pueblos donde la gente confiara en ella, donde pudiera seguir haciendo lo mismo que había hecho durante tanto tiempo. Y lo peor de todo era que nadie podía detenerla. Nadie sabía cómo. Los años pasaron. Alicia y Roberto tuvieron otros hijos, pero el dolor de perder a su primogénito nunca desapareció. Cada vez que Alicia veía a un recién nacido, recordaba aquella noche terrible. Recordaba los ojos amarillos de Esperanza y el grito que había salido de su garganta cuando vio cómo se la llevaban. Hasta el día de hoy, en los pueblos de Guanajuato y en otras partes de México, circulan historias sobre una partera que aparece de la nada y que nunca envejece. Una mujer que ayuda a traer niños al mundo, pero que a veces se lleva a alguno con ella cuando nadie está mirando. La gente la llama de diferentes formas: la partera, la bruja del monte, la que no muere. Pero para Alicia, siempre será Esperanza. La mujer que le quitó lo que más amaba en el mundo y que sigue caminando libre por ahí, buscando su próxima víctima. Y lo más aterrador de todo es que nadie sabe dónde está ahora. Podría estar en cualquier pueblo, con cualquier nombre, ganándose la confianza de familias inocentes que no saben lo que realmente es. Tal vez está en tu pueblo. Tal vez ya la conoces, tal vez ya confías en ella, y cuando sea demasiado tarde, cuando ya te haya quitado lo que más amas, entenderás que algunas maldades son tan antiguas y tan poderosas que nunca se pueden detener. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón, cosas que hemos visto con nuestros propios ojos, pero que la mente se niega a aceptar. Yo siempre fui de los que pensaban que las leyendas eran solo historias para asustar niños, hasta que conocí a Teresa Méndez, una mujer de Catemaco, Veracruz, que me contó lo que vivió en carne propia. Lo que ella me relató cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Ahora sé que hay fuerzas oscuras que habitan entre nosotros, esperando el momento preciso para mostrarse. Esta es su historia. Una historia real que sucedió hace apenas unos años en las cercanías de la laguna. Teresa tenía 25 años cuando todo comenzó. Vivía con su esposo Miguel y su bebé recién nacido, un niño hermoso de apenas 3 meses llamado Carlitos, en una casa pequeña a las afueras de Catemaco. La casa estaba rodeada de árboles altos y tupidos que bloqueaban la luz de la luna en las noches sin estrellas. Miguel trabajaba como pescador, y muchas veces tenía que salir antes del amanecer para llegar a tiempo al embarcadero de la laguna. Esas madrugadas Teresa se quedaba sola con el bebé, escuchando los sonidos del bosque que la rodeaban. Una noche de marzo, cuando el aire estaba pesado y húmedo como suele estar en esa región, Teresa despertó sobresaltada. Algo la había sacado del sueño, aunque no sabía exactamente qué. La casa estaba sumida en un silencio extraño, demasiado profundo, como si todos los animales del bosque se hubieran escondido de repente. Ni siquiera se escuchaban los grillos que normalmente llenaban la noche con su canto monótono.
Teresa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se levantó despacio de la cama y caminó hacia la cuna donde dormía Carlitos. El niño respiraba tranquilo, ajeno al miedo que comenzaba a apoderarse de su madre. Entonces lo escuchó, un sonido que venía de afuera, desde el techo de la casa. No era el viento ni las ramas de los árboles golpeando contra la lámina. Era algo pesado que se movía lentamente, arrastrándose sobre las tejas viejas. Teresa sintió que el corazón se le aceleraba. Pasos lentos y deliberados caminaban justo encima de su cabeza, deteniéndose exactamente sobre la habitación donde estaba la cuna del bebé. El sonido era inconfundible, como si alguien o algo estuviera buscando la mejor posición. Luego vino el aleteo, un batir de alas enorme tan fuerte que hizo temblar las ventanas. Teresa corrió hacia la cuna y tomó a Carlitos en brazos, apretándolo contra su pecho. Fue entonces cuando escuchó el canto. No era el ulular normal de una lechuza. Era algo más escalofriante, algo que parecía una mezcla entre el grito de un ave y el lamento de una mujer. Un sonido que le helaba la sangre y le hacía pensar en cosas terribles, en muerte y oscuridad. El llanto atravesaba las paredes como si vinieran de todas partes a la vez. Teresa recordó entonces las historias que su abuela le contaba cuando era niña. Las historias sobre las brujas de Catemaco, esas mujeres que habían hecho pactos oscuros y podían transformarse en lechuzas gigantes para volar por las noches. Brujas que buscaban bebés recién nacidos para robarles algo que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Su abuela siempre le decía que cuando escucharas ese canto en el techo de tu casa, nunca debías responder, nunca debías mirar hacia arriba, y mucho menos salir a ver qué era. Pero Teresa, paralizada por el terror, cometió el error de acercarse a la ventana. Con manos temblorosas apartó apenas la cortina y miró hacia el techo. Lo que vio la dejó sin aliento. Sobre las tejas, iluminada por la débil luz de un poste lejano, había una criatura que no debería existir. Era enorme, del tamaño de una persona agachada, pero cubierta de plumas grises y marrones. Tenía alas enormes que se extendían hacia los lados, garras largas y negras que se aferraban a las tejas con fuerza. Pero lo más aterrador era su rostro. No era el rostro de un ave. Era el rostro de una mujer anciana, arrugado y pálido, con ojos amarillos brillantes que parecían ver directamente dentro del alma. La boca estaba abierta en una mueca horrible, mostrando dientes afilados y una lengua oscura que se movía mientras emitía ese canto maldito. La criatura giró su cabeza de forma antinatural, como solo pueden hacerlo los búhos, y sus ojos se clavaron directamente en los de Teresa. En ese momento, Teresa supo que había sido vista. La cosa en el techo sabía que ella estaba ahí, que había un bebé en esa casa. El corazón de Teresa latía tan fuerte que pensó que iba a desmayarse. Retrocedió de la ventana, tropezando con sus propios pies, sin soltar nunca a Carlitos, que ahora lloraba asustado por los movimientos bruscos de su madre. Los pasos en el techo se hicieron más rápidos, más urgentes. La criatura se movía de un lado a otro, como buscando una entrada. Teresa escuchó rasguños en las ventanas, en la puerta, como si esas garras terribles intentaran encontrar una grieta por donde colarse. El bebé lloraba cada vez más fuerte, y Teresa no sabía qué hacer. Estaba sola. Miguel no regresaría hasta dentro de horas, y no había vecinos cerca que pudieran escuchar sus gritos. El teléfono estaba en la sala, pero Teresa no se atrevía a salir de la habitación. De pronto el llanto de la criatura se hizo más fuerte, más desesperado. Teresa se dio cuenta de algo horrible. La ventana del baño, la pequeña ventana que siempre dejaban abierta para que circulara el aire, estaba sin seguro. Su mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que llegar a esa ventana antes que la criatura. Con Carlitos todavía en brazos, Teresa salió corriendo de la habitación. Sus pies descalzos golpeaban contra el piso de cemento frío mientras corría por el pasillo oscuro. Podía escuchar el aleteo acercándose, rodeando la casa, buscando. Llegó al baño justo cuando vio que la ventana comenzaba a abrirse más. A través del cristal sucio, pudo ver una sombra enorme acercándose, las garras extendidas hacia la apertura.
Teresa soltó un grito y se lanzó hacia la ventana, cerrándola de golpe con tanta fuerza que el vidrio casi se rompe. Del otro lado, la criatura emitió un chillido de furia que hizo que todos los perros del pueblo comenzaran a ladrar enloquecidos. Teresa pasó el seguro de la ventana con manos temblorosas y retrocedió, sin dejar de mirar esa abertura, esperando en cualquier momento ver que esas garras rompían el cristal. Pero no pasó nada. El silencio volvió de forma abrupta. Ya no había aleteos, ya no había rasguños, ya no había ese canto maldito. Teresa esperó inmóvil durante lo que le parecieron horas, con Carlitos llorando en sus brazos y su propia respiración agitada resonando en sus oídos. Poco a poco, los sonidos normales de la noche comenzaron a regresar. Los grillos cantaron de nuevo. Una brisa suave movió las hojas de los árboles. Era como si la criatura nunca hubiera estado ahí. Cuando Miguel regresó al amanecer, encontró a Teresa sentada en el piso de la sala, con Carlitos dormido contra su pecho y los ojos muy abiertos, mirando fijamente hacia la puerta. Le contó todo lo que había pasado, pero Miguel, siendo un hombre práctico, le dijo que seguramente había sido una pesadilla, que el cansancio de cuidar al bebé la estaba afectando. Teresa no discutió, pero sabía lo que había visto. Eso no había sido un sueño. Eso había sido real. Al día siguiente, Teresa decidió visitar a su abuela, doña Carmen, que vivía en el centro del pueblo. La anciana tenía más de 80 años y conocía todas las historias antiguas de Catemaco. Cuando Teresa le contó lo que había visto en el techo de su casa, doña Carmen palideció y se santiguó 3 veces seguidas. La vieja mujer tomó las manos de Teresa entre las suyas, manos arrugadas y llenas de venas azules, y le habló en voz baja, como si tuviera miedo de que alguien más pudiera escucharlas. Le explicó que lo que Teresa había visto era una nahual, una bruja que había aprendido a transformarse en lechuza. Estas mujeres, según contaba doña Carmen, hacían rituales oscuros en lo profundo del bosque durante las noches de luna nueva. Vendían su alma a cambio de poderes que no deberían estar en manos de ningún ser humano. Una vez transformadas, perdían gran parte de su humanidad y solo les quedaba un hambre terrible. Un hambre que solo podía satisfacerse con la energía vital de los recién nacidos. No se llevaban a los bebés, eso llamaría demasiado la atención, pero sí les robaban algo invisible. Algo que los iba consumiendo poco a poco hasta que el niño se enfermaba sin razón aparente y se apagaba como una vela. Doña Carmen le dijo a Teresa que había tenido suerte. La criatura no había logrado entrar a la casa, y eso significaba que Carlitos todavía estaba a salvo. Pero, y aquí, la voz de la anciana se volvió aún más grave, una vez que una nahual marcaba una casa, una vez que había puesto sus ojos en un bebé, no se rendía fácilmente. Regresaría noche tras noche hasta lograr su objetivo. La única forma de protegerse era colocar tijeras abiertas en forma de cruz debajo de la cuna, poner ramas de ruda en todas las ventanas, y nunca, bajo ninguna circunstancia, responder al canto de la criatura ni dejarla entrar. Teresa siguió todas las instrucciones de su abuela al pie de la letra. Esa misma tarde, llenó su casa de ruda fresca, colocó las tijeras bajo la cuna de Carlitos y roció agua bendita en todas las entradas. Miguel se burlaba un poco de todas esas supersticiones, pero cuando veía el miedo genuino en los ojos de su esposa, no decía nada más. Simplemente la abrazaba y le prometía que todo estaría bien, aunque él mismo no estaba tan seguro. Durante 3 noches no pasó nada. Teresa comenzaba a respirar con más tranquilidad, pensando que tal vez las protecciones habían funcionado o que la criatura había buscado otra presa. Pero en la 4ª noche, cuando Miguel nuevamente había salido temprano a pescar, el canto regresó. Esta vez era diferente, más fuerte, más insistente. No venía solo del techo, venía de todas partes, del frente de la casa, del patio trasero, de los árboles que rodeaban la propiedad. Teresa se dio cuenta con horror de que no era una sola criatura, eran varias. El cielo nocturno se llenó de sombras aladas que volaban en círculos alrededor de la casa. 3, 4, tal vez 5 lechuzas gigantes con rostros de mujer, todas cantando al mismo tiempo, todas rasguñando las paredes,
todas buscando una forma de entrar. Teresa corrió a la habitación de Carlitos y lo tomó en brazos. El bebé lloraba desconsolado, como si pudiera sentir el peligro que los rodeaba. Las ventanas temblaban con cada golpe de esas alas enormes. Los vidrios crujían bajo la presión de las garras que intentaban romperlos. Teresa rezaba en voz alta todas las oraciones que recordaba de su infancia, mientras caminaba de un lado a otro de la habitación con su hijo apretado contra su pecho. Las luces de la casa comenzaron a parpadear, a encenderse y apagarse sin razón, creando sombras danzantes en las paredes que parecían cobrar vida propia. El aire dentro de la casa se volvió frío, tan frío que Teresa podía ver su propio aliento, a pesar de que afuera era una noche cálida de primavera. Entonces, una de las ventanas de la cocina se rompió. El sonido del cristal haciéndose pedazos resonó por toda la casa como un disparo. Teresa escuchó el batir de alas dentro de su hogar. Una de ellas había logrado entrar. El corazón de Teresa se detuvo por un segundo. Podía escuchar a la criatura moviéndose en la cocina, tirando cosas, buscando. Su respiración sonaba pesada, animal, mezclada con ese canto horrible que ahora resonaba dentro de las paredes. Teresa sabía que no podía quedarse en la habitación. Si la criatura la encontraba allí, estarían atrapados. Con Carlitos en brazos, salió corriendo hacia la puerta principal. Sus dedos temblaban tanto que apenas podía girar el cerrojo. Detrás de ella, escuchó pasos arrastrándose por el pasillo, acercándose. Finalmente logró abrir la puerta y salió a la noche. No se detuvo a pensar hacia dónde correr. Simplemente corrió con todas sus fuerzas por el camino de tierra que llevaba al pueblo. El bosque a su alrededor estaba lleno de sonidos. Aleteos en los árboles, ramas quebrándose, ese canto maldito que ahora venía de arriba, siguiéndola. Teresa no se atrevía a mirar hacia atrás, pero podía sentir la presencia de las criaturas sobre ella, volando entre las copas de los árboles, esperando el momento perfecto para atacar. Sus pies descalzos sangraban por las piedras del camino, pero no se detuvo. No podía detenerse. Corrió durante lo que le pareció una eternidad hasta que finalmente vio las primeras luces del pueblo. Había casas con ventanas iluminadas, perros que ladraban, el sonido lejano de una radio. Civilización, seguridad. Pero cuando estaba a punto de llegar a la primera casa, algo la jaló hacia atrás. Una de las criaturas había descendido en picada, y sus garras se habían enredado en el cabello de Teresa. El dolor fue instantáneo e intenso. Teresa gritó y cayó de rodillas, protegiendo a Carlitos con su cuerpo. La criatura estaba sobre ella, tan cerca que podía oler su aliento pútrido. Podía ver cada detalle de ese rostro horrible que era mitad mujer, mitad ave. Los ojos amarillos brillaban con una inteligencia malévola. La boca se abrió, mostrando esos dientes afilados. Acercándose al bebé, Teresa cerró los ojos, esperando lo peor, rezando porque al menos su hijo se salvara. Pero entonces escuchó voces, gritos de hombres, el sonido de pasos acercándose corriendo. Alguien había escuchado sus gritos. La criatura soltó un chillido de frustración y se elevó en el aire, alejándose con un batir de alas que levantó polvo del camino. Las otras lechuzas que la rodeaban también se retiraron, desapareciendo en la oscuridad del bosque. Varias personas del pueblo llegaron corriendo, entre ellas el padre José, el sacerdote local, que llevaba su estola y un crucifijo. Ayudaron a Teresa a levantarse. La llevaron a una casa cercana. Le curaron los pies y las heridas del cuero cabelludo donde las garras la habían agarrado. Teresa pasó el resto de esa noche en casa de una vecina, rodeada de velas benditas y oraciones. Miguel llegó poco después del amanecer, pálido y aterrado cuando se enteró de lo que había pasado. Fueron a su casa con varios hombres del pueblo y encontraron todo destrozado, muebles volteados, platos rotos, rasguños profundos en las paredes y las puertas. Y en el techo, grabadas en la madera vieja, había marcas de garras formando símbolos extraños que nadie pudo explicar. El padre José bendijo la casa, pero les advirtió que eso no sería suficiente. Les dijo que debían irse de ahí, que esa propiedad estaba marcada y que las nahuales no olvidarían.
Miguel y Teresa decidieron mudarse esa misma semana. Se fueron a vivir con la familia de Miguel en otro pueblo, lejos de Catemaco, lejos de esos bosques oscuros. Pensaron que ahí estarían a salvo, que podrían empezar de nuevo y olvidar toda esa pesadilla. Pero 2 meses después, en una noche sin luna, Teresa despertó escuchando ese sonido familiar. Pasos en el techo, el batir de alas, ese canto horrible que le helaba la sangre. Se levantó temblando y caminó hasta la ventana. Afuera, posada en un árbol cercano, había una lechuza enorme con rostro de mujer vieja, observándola fijamente con esos ojos amarillos brillantes. La criatura inclinó su cabeza de forma antinatural y abrió su boca en lo que podría haber sido una sonrisa. Teresa entendió entonces lo que su abuela había tratado de decirle. Una vez que una nahual te marcaba, no importaba a dónde fueras. Te encontraría. Siempre te encontraría. Y lo peor de todo era que ahora sabía algo más. Podía verlo en esos ojos malvados. La criatura no tenía prisa. Tenía toda la eternidad para esperar. Cada noche que pasaba, Teresa sabía que estaba ahí afuera, vigilando, esperando el momento en que cometiera un error, en que dejara una ventana sin seguro, o se quedara dormida sin las protecciones adecuadas. Carlitos creció, pero nunca fue un niño completamente sano. Sufría de pesadillas terribles desde muy pequeño. Gritaba en las noches hablando de pájaros grandes con caras de personas. Los doctores decían que era su imaginación, que los niños tienen sueños vívidos, pero Teresa sabía la verdad. Sabía que cada noche que la lechuza visitaba su casa, aunque no lograra entrar, algo de la inocencia de su hijo se iba consumiendo poco a poco. Ahora, años después, Teresa sigue viviendo con ese miedo constante. Cada vez que anochece, su corazón se acelera. Cada vez que escucha el ulular de una lechuza en la distancia, se paraliza. Ha llenado su casa de protecciones, de cruces y aguas benditas, de ruda y tijeras abiertas, pero sabe que todo eso solo retrasa lo inevitable. Las nahuales de Catemaco son pacientes, pueden esperar décadas si es necesario. Y en las noches más oscuras, cuando el viento sopla entre los árboles, Teresa todavía puede escuchar ese canto lejano, recordándole que nunca estará realmente a salvo, que hay fuerzas en este mundo contra las que no podemos luchar, solo sobrevivir un día más, una noche más, esperando que no sea esta la noche en que finalmente las protecciones fallen. Y esa es la historia de Teresa Méndez de Catemaco, Veracruz. Una historia que ella me contó con lágrimas en los ojos y con la mirada perdida, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Cuando terminó de hablar, me mostró las cicatrices que aún tiene en el cuero cabelludo, marcas pálidas donde el cabello nunca volvió a crecer, y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que si alguna noche escuchaba ese canto, ese llanto de lechuza que suena como mujer, que cerrara mis ventanas, que no mirara hacia afuera y que nunca, bajo ninguna circunstancia, dejara entrar nada que llamara a mi puerta después de la medianoche. Porque algunas cosas, una vez que las invitas a tu vida, nunca se van. Desde que escuché su historia, yo tampoco he vuelto a dormir tranquilo.